Uy, ¿así de mal les fue en las vacaciones? Buenos días. Buenos días. No. Yo no sé, yo soy un padre que vengo del sur, no del sur de Colombia, pero sí del sur de Bogotá, porque yo soy uno de los sacerdotes de la Congregación Sacerdotal Internacional. Yo tengo el gusto de acompañarlos y de predicarles. Pero a mí me gusta que la gente se emocione, porque para mí es emocionante venir a misa. Para mí no hay nada mejor que la misa. No hay nada más emocionante, nada más que me llene, nada más que cubra mis necesidades, que me dé contacto con el Señor, que es la misa y la Sagrada Eucaristía. Entonces yo les voy a volver a preguntar otra vez, que ustedes me dicen como si hubieran acabado de desayunar. Buenos días. Buenos días. Ah, cambió la cosa. Cambió la cosa. Yo siempre molesto así, pero es que me gusta que la gente se emocione. A mí me gusta que el católico sienta la presencia de Dios, que sienta la vivencia del Espíritu Santo, que todo el mundo se dé cuenta que es ungido, que esa persona es ungida, llena, transfigurada, traspasada por el Espíritu Santo. Muchas veces a nosotros los sacerdotes nos pasa eso. Yo tengo una señora en un grupo que ella el 13 de cada mes va a misa a Faca. Un domingo, el 14, va donde el padre Ricardo, a Fontibón. Otro domingo va a misa conmigo. Y siempre la misma conversación. Cuando se termina la misa es: Padre, colabóreme que no sé qué hacer. La idea no es saltar de lado en lado. La idea no es brincar de lado en lado. La idea es que donde nos quedemos, ese Espíritu Santo, ese amor, esa Eucaristía, ese pan y ese vino traspasen, se hagan parte de mi vida, se hagan parte mía y yo haga parte de Dios a mi vida. Es que si no avivamos la llama del amor de Dios en cada uno de nosotros, si no avivamos los dones del Espíritu Santo, vamos a tener una fe apagada, una fe temerosa, una fe temblorosa. Por eso en el Salmo, ¿se acuerdan qué dijimos? ¿Cuál era la jaculatoria del Salmo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros acomodamos a Dios al son que más quiere que Él quiera que baile para nosotros. Pero nosotros no nos acomodamos a la vida de Dios. Nosotros no nos acomodamos al estilo de vida que Dios quiere que llevemos, que es un estilo de vida devocional, no es un estilo de vida fanático, no es un estilo de vida agresivo, no es un estilo de evangelización en donde maltratemos al otro, sino es un estilo de evangelización en donde se vea que lo que yo digo, predico y hago es la respuesta que Dios está dando en mi vida. Muchas veces la gente le dice a uno: Padre, Dios se olvidó de mí. Padre, Dios ya no me escucha. Padre, ¿qué será que yo estoy haciendo mal? Pero yo no recibo ninguna respuesta de Dios. Y a veces nos sentimos como se sentía San Antonio Abad, uno de los grandes santos de la iglesia, que dedicó su vida al desierto. Y él en el desierto no se encontró con Dios. Y un día creyó que lo que estaba haciendo no era la voluntad de Dios, hasta que se le apareció el arcángel San Miguel y le dijo: no te vayas, porque Dios ha escuchado tus ruegos. Y no es que tú te acoples, o no es que uno acople a Dios a su manera de ser, sino uno se acople y acople su vida a la manera y a la forma de Dios. Y para eso tenemos que cambiar y tenemos que deshacernos de las cosas que nos dañan, de las cosas que dañan el caminar con Dios, de las cosas que enferman la fe, como la ira, la soberbia, el orgullo, como solo estar pidiendo por necesidad y no cambiar, no convertirnos.
¿Sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Es que a mí eso de que la voluntad de Dios se haga en mí y que se haga en mí la palabra, como se hizo en la Virgen María, es porque la Virgen María no puso resistencia al plan de Dios, sino abrió su corazón y abrió su vida para que se gestara ese niño Jesús. Y ella, estando embarazada, ya era crucificada con Cristo, porque cargaría el martirio del Hijo de Dios. Entonces nosotros a veces no pensemos que porque las cosas en nuestra vida salen mal, que porque las cosas en la vida no se dan, que porque yo vengo a misa y hago el rosario o oro por la noche, ya Dios tiene que estar haciendo las cosas ya para mí. Con Dios es un proceso y con Dios es un caminar en donde yo tengo que dejar parte de mi existencia en las manos de Dios y también colaborarle a Dios en cambiar. Nadie cambia con solo oración. Nadie hace la voluntad del Padre con solo oración. O si no, miren el caso de Santa Mónica. 30 años orando por San Agustín. 30 años intentando cambiarlo. 30 años intentando que Dios hiciera la santa voluntad de la oración de Mónica en Agustín. Hasta que él un día entró en una iglesia, escuchó un sermón y su vida cambió. ¿Pero por qué? Porque esa palabra lo transformó, porque esa palabra lo emocionó, porque esa palabra lo encontró de frente con aquel que se había perdido, que era Dios. A veces nosotros creemos de que Dios no nos escucha, y Dios sí nos escucha, pero es que no es a la forma mía, es a la forma de Él y en el tiempo de Él. Ya para darle paso a Monseñor Andrés. Se tomó la palabra. Para darle paso a él, me afana mucho que la gente no entienda que la conversión es un proceso. Y es un proceso que dura toda la vida. Y es un proceso doloroso. ¿Quién dijo que la conversión es un proceso sabroso? La conversión es un proceso doloroso. ¿Doloroso por qué? Porque yo tengo que dejar parte de mi vida en la cruz. Porque tengo que dejar parte, y si no es parte, es toda la vida en el caminar con Cristo. Y ese caminar con Cristo es un valle de lágrimas. Y es un valle de espinas que trae muy buenas victorias y que trae muy buenos premios. Y acuérdense lo que decía San Pablo. Nosotros no competimos por una corona de olivo que le dan a los atletas. Nosotros competimos es por una corona que es la salvación. Y cuesta caro. Caminar con Dios no es fácil. No es fácil. Sería yo mentiroso decirle que caminar con Dios es fácil. No es fácil. No es fácil porque tienes que entrar en un desierto. Y a veces en ese desierto mirar hacia adentro. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que abandonarte? Para que Dios entre y empiece a llenar esos vacíos. Y ahí sí empezará a hacer la voluntad de Dios en ese caminar. Dos cositas pequeñas. En el Antiguo Testamento se habla de 6 mujeres estériles. 6. Una de esas está la mamá. ¿Quién? Sara, que era la mamá de Jacob. Pero para tarea durante 8 días. Una de esas era la mamá de Juan el Bautista, que era estéril a los 90 años. Otra era la mamá, ¿cómo se llama? Que tenía fuerza en el pelo. Sansón. Y la mamá de Sansón, si ustedes leen en el libro de los Jueces,
en el libro de los Reyes, perdón. Todo el embarazo, el Espíritu Santo le dijo a la mamá de Sansón lo que debería hacer para que ese niño, que era Salvador de Israel, hiciera la voluntad de Dios. Sansón creía que la fuerza radicaba ¿en dónde? En el pelo. ¿Se acuerdan que alguien lo embolató? Le intentó sacar el secreto. ¿Quién? Dalila. Bien, Sansón y Dalila. Bueno, vamos bien de Biblia por acá. Y le cortaron el pelo. ¿Y Sansón qué sintió? Sansón se sintió por dentro sin fuerza, se sintió desilusionado, sintió de que Dios lo había dejado, sintió de que todo lo que había hecho él en nombre de Dios había sido en vano. Hasta que un día, amarrado a dos columnas, de arriba estaban haciendo pachanga y fiesta, en un segundo piso, se llenó de la fuerza de Dios e hizo que la voluntad de Dios, y empujó las dos columnas y se cayó el piso. Dice que mató más gente estando así que cuando tenía pelo. Entonces, ¿a qué voy yo? La voluntad de Dios está con mi fuerza de voluntad en no quererme doblegar, en no quererme dejar doblegar ante los problemas y ante las vicisitudes de la vida. ¿Quién ha tenido cáncer acá? ¿No es cierto que a uno le dicen cáncer y toda la voluntad se le va al piso? Se empieza a pensar en quimioterapia, radioterapia, medicamentos, se le va a caer el pelo, va a dar unos dolores terribles. Pero ojo, esa es la voluntad del cuerpo. Porque la voluntad divina es lo que yo no veo, que me permite alcanzar lo que yo me proponga en el tiempo dispuesto por la mano poderosa de Dios. Humanamente yo no puedo, pero divinamente sí puedo con Él, porque Él me da la fuerza necesaria para que mi humanidad se vuelva divinidad y aprenda a caminar y a salir adelante con Él. Amén. Muchas gracias, Padre Juan. Retomando un poco el Evangelio, hablábamos la vez pasada y en diciembre hablamos sobre el papel fundamental de Juan, el Bautista, que a veces lo pasamos de persuasivo, a veces no le damos la importancia que tiene que tener, pero Juan es el que le abre el camino, es el promotor, el manager de Jesús, es el que da a conocer quién es el Mesías. Jesús no podía llegar y decir: hola, yo soy el Mesías, camino sobre el agua, multiplico pan, vino, cerveza. En los hombres, ay sí, cerveza. Y es que hoy leemos en el Evangelio, ya lo último, ya para entregar su legado, porque él no sabía quién era el Mesías. Eso lo vimos la vez pasada, en el domingo pasado, cuando se revela la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús entra al Jordán, en el cielo la voz que dice: este es mi Hijo amado, y baja en forma de paloma el Espíritu Santo. Es cuando ahí Juan, siendo primo de Jesús, se da cuenta que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Antes él no sabía. ¿Qué sabía? Que iba a llegar el Mesías. ¿Qué sabía? Que Juan tenía que abrirle el camino, que era el promotor, era el que iba convirtiendo a la gente, el que iba trayéndolos a la conversión, al cambio, era el que le iba tocando el corazón a todos los judíos, para que cuando viniera Jesús lo entendieran, lo aceptaran. Él tenía sus discípulos, Juan. Cuando ya se acerca el momento, cuando él ya presiente que tiene que dejar su misión,
que es cuando Herodes lo manda a decapitar. ¿Sí se acuerdan de ese pedazo? ¿Sí o no? ¿Se durmieron? ¿No? Padre Juan te los hizo dormir. Entonces, empieza a coger a sus discípulos, a los que vivan con él, a los más cercanos, a empezarlos a enviar a Jesús. Y entre ellos habla el Evangelio que envió a dos, que pasaba a Jesús y le dijo: este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios tiene una imagen muy importante que nosotros tenemos que tener presente, que siempre Jesús ha estado y será, que es el Cordero. ¿El Cordero cuál es? Antiguamente los sumos sacerdotes cogían cabras, chivos, corderos, y el sacerdote le imponía las manos, hacía una gran fiesta, una gran celebración, y le imponía las manos a estos animales. Unos los sacrificaban y otros los mandaban al desierto a que se murieran, a que fueran chivos expiatorios, a expiar los pecados, a que a través del cordero, de esa sangre, purificara el pueblo judío, hasta que vino Jesús y dio el gran sacrificio por la humanidad. Entonces ellos entendieron de que Él era el Mesías, el Salvador, el Cristo. Y en esos estaba Andrés, mi tocayo, que confiando en lo que Juan le había dicho, fue al encuentro con Jesús. Y ese encuentro no fue decirle: oiga, usted realmente es el Jesús, usted sí es el Mesías, mire que Juan me dijo que usted era el Cordero. Lo primero que le dijeron es: ¿dónde vive? Y Jesús le dio la respuesta: vengan conmigo. Cuando usted tiene un amigo, cuando usted tiene a alguien cercano, usted lo visita en la casa, lo invita a la sala. Nosotros no invitamos a todo el mundo, a todo el que pasa por el frente: camine, entre en mi casa, siéntese, quiere un cafecito, quiere unas onzas, quiere un tintico. O sea, es como que va a tocar darles tinto, ¿no? A pasar con una greca acá, dándoles tinto a ver si se me despierta. Entonces, el hecho de decir de que Jesús les abre las puertas donde Él vive, es esa aceptación de que ellos pasan a ser discípulos de Jesús y que ellos pasan a recibir la instrucción, la enseñanza y todo lo que Jesús de ahí en adelante va a hacer con ellos. Cuando uno recibe la bendición de Dios, a pesar de que eran momentos difíciles, como habla el Padre Juan, cuando hay luchas internas, cuando hay pruebas de fe, cuando uno lucha y se ve difícil, y uno le sale a un lado y uno le sale al otro, y busca una solución y otra, y no la encuentra. Cuando nosotros tenemos esa confusión interior de que sí Dios está conmigo, de que sí Dios me escucha, de que sí Dios me va a ayudar, es cuando nosotros debemos de pedirle a Dios esa fuerza, esa unción. Y cuando se da esa unción es cuando tenemos esa comunión con Dios y entramos a la casa de Él y somos parte de Él, somos ya familia de Él. Entonces es cuando se hacen los milagros financieros, económicos, de salud, familiares. Los apóstoles, los dos que siguieron a Jesús, llevaban tiempo en preparación espiritual con Juan. No fue lo que llegaron y ¿qué hubo, Juan? ¿Qué más? No, mire, vaya detrás de Jesús, que ese es el que le soluciona. Él le multiplica el pan, le multiplica los peces, el vino. No, ellos ya llevaban un camino, y ese camino era de perfección, de purificación y de cambio, que no era fácil. Cuando recibe Andrés esa felicidad de que encuentra el Mesías, al Salvador, al primero que va a decirle es a Simón. Y le dice: hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque han tenido un contacto, una unión con Jesús, y ellos han sabido que Él realmente es el Mesías.
No solo porque Juan le dijo, mira, ya está el Cordero de Cristo, sino porque realmente ellos han tenido una convivencia con Él. Fueron a su casa, compartieron con Él, tuvieron un encuentro espiritual con Él, que es fruto de lo que venían trabajando desde hace tiempo. Ese es el premio de la constancia, de la fe, de la perseverancia, que a veces nos falta, que a veces nos quedamos a la mitad del camino o a mitad del río, como hablábamos en las predicaciones anteriores. Y el que se queda a la mitad del camino y se devuelve, no hizo nada. O pasa el río y tiene éxito, o se devuelve con las manos vacías. Encuentra a Pedro y Pedro decide buscar a Jesús. Y Jesús, en ese tiempo, todos los que empezaban un nuevo proceso espiritual se cambiaban los nombres. Y Jesús le dijo, vas a ser Cefas, que eso es en hebreo, que en griego quiere decir piedros o piedra, que eso sería San Pedro o Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Pedro no fue la única piedra. Todos los apóstoles y que siguieron a Jesús eran piedras. Eso es un proyecto en que todos hacemos parte. Por eso es importante que los domingos vengamos a aprender, a compartir, a unirnos. Jesús dijo que el que estuviera uno o dos reunidos en mi nombre, yo estaría presente. Nosotros somos llamados a ser piedras, y la piedra es fuerte, y la piedra es llena de la gracia de Dios en nosotros. No porque seamos duros de sentimientos, sino porque somos fuertes a la tempestad, a las dificultades. Ese es el ejemplo de ser cristiano. Nuestro Dios no es un Dios bombero que, ay, mire, se me prendió la casa, venga y me apaga el incendio. No. Si nosotros queremos milagros y transformaciones y queremos que hayan cambios y bendiciones, debemos estar en las buenas y en las malas. Dios es un Dios fiel que premia el que sigue constante en el camino espiritual. Por eso los procesos espirituales son tan difíciles, porque llegan tempestades, momentos difíciles. A Pedro y a Andrés les tocaría una misión completamente difícil. Llorarían, sufrirían hasta el martirio, porque este reino de la tierra es pasajero, y este reino nos prueba, y en este reino estamos para purificarnos, para cambiar, y vienen cosas lindas y vienen cosas difíciles, para que a través de las cosas difíciles aprendamos a querer y valorar lo que es el amor, la felicidad, la vida. Desde ahí empezó el proceso de escoger a los apóstoles. Pero no fue que llegaron y que hubo, hágale, véngase conmigo. No, ellos venían ya con un proceso y empezaron a ser piedras fundamentales del proyecto de Dios. Dios nos está llamando hoy a hacer ese proyecto, a que seamos esas piedras, que seamos como Andrés, como Pedro, piedros. No para sacarle la piedra a los demás, ni para que nos saquemos a nosotros mismos la piedra, sino para que seamos construcciones perfectas de Dios. Hablaba San Pablo de la perfección del Espíritu. Nosotros debemos de buscar ese perfeccionamiento. Y se cumplirá lo que Dios dice, lo que Jesús hace en sus promesas. Busca el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Ese es el gran éxito para recibir las bendiciones y el poder y los milagros del Señor. Queridos hermanos, sigamos en la Santa Eucaristía.